En el siguiente video se hablará acerca del fenómeno del efecto Compton, de la materia óptica y física moderna, impartida por el profesor Ian Sosa, y con los integrantes Sergio Susej Espinosa Padilla y María José González del Real. Primeramente, se puede decir que nuestro objetivo sería explicar y representar de una forma clara lo que sucede en el efecto Compton, así también como ver sus aplicaciones y distintos ejemplos con ejercicios para dar una mejor idea de lo que se está hablando. A continuación conoceremos la historia del efecto Compton. En 1919, Einstein llegó a la conclusión de que un fotón de energía E se desplaza en una misma dirección y que tiene además una cantidad de movimiento igual a E sobre C por HF sobre C. Fue antes de 1922, cuando Arthur Compton y sus colegas habían acumulado evidencia que demostraba que la teoría ondulatoria clásica de la luz no podía explicar la dispersión de los rayos X, esta causada por los electrones. De acuerdo con la teoría clásica, las ondas electromagnéticas de frecuencia F0 que inciden sobre los electrones tienen dos efectos. El primero sería que la presión de radiación debe hacer que los electrones se aceleren en la dirección de la propagación de las ondas. Y el segundo indica que el campo eléctrico oscilante de la radiación incidente debería poner en oscilación a los electrones a la frecuencia aparente F', donde F' es la frecuencia en el marco de los electrones en movimiento. Los experimentos de Compton demostraron que en un ángulo determinado solo se observa una frecuencia de radiación. Entonces fue como Compton y sus colegas se dieron cuenta de que podían explicar estos experimentos si trataban a los fotones no como ondas. Entonces, en el año 1923, Arthur Holly Compton, de 1892 a 1962, y Peter Debye, de 1884 a 1966, cada uno por su lado desarrollaron aún más la idea de la cantidad de movimiento del fotón de Einstein. Sí, más bien, el efecto Compton nada más puede ser visualizado como partículas puntuales de energía y con una cantidad de movimiento. Y suponiendo que se conserva tanto la energía como la cantidad de movimiento en el sistema aislado del par fotón-electrón en colisión, Compton adoptó un modelo de partícula para algo que era bien conocido como una onda. Y hoy por hoy este fenómeno de dispersión es muy conocido como el efecto Compton. Una forma de explicar el efecto Compton es por medio de la siguiente imagen, donde una onda entra y choca con un electrón, haciendo que se le crea una dispersión, y con la misma dispersión aumente su longitud de onda, pero esta al chocar con el electrón sale expulsado hacia otro lugar. Al chocar con ella, la onda crea un ángulo, que es el ángulo que vamos a usar en la siguiente diapositiva. El efecto Compton dice que el delta de la longitud de onda es igual a h, que es la constante de Planck, sobre la masa del electrón por la constante de la velocidad de la luz por 1 menos el coseno del ángulo, que el ángulo que ya les había mencionado anteriormente, que es el ángulo que se genera entre los fotones incidentales y los dispersados. Todo esto conformaría la ecuación de la variación de la longitud de la onda. En la siguiente imagen podemos ver el diagrama del aparato de Compton, el cual muestra cómo los rayos desviados a causa de un blanco, que en este caso es el grafito, se analizaron utilizando un espectrómetro de cristal giratorio, y la intensidad se midió con una cámara de ionización generadora de corriente proporcional a la intensidad. El haz incidente estaba constituido por rayos X monocromáticos de longitud de onda de 0.071 nanómetros.
En la siguiente imagen se demuestra el modelo cuántico para la dispersión de rayos X a causa de un electrón. La colisión del fotón con el electrón muestra la naturaleza corpuscular del fotón. Y ahora bien veremos un ejemplo de ello. De un bloque de material se dispersan rayos X con longitud de onda que es igual a 0.2 nanómetros. Los rayos X dispersados se observan en un ángulo de 45 grados, con el haz incidente, y se debe calcular la longitud de onda. Para resolver el ejercicio debemos utilizar la siguiente ecuación. Debemos sustituir los valores y nos quedaría que la longitud de onda prima va a ser igual a 0.2 por 10 a la menos 9 metros más 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo por 1 menos coseno de 45 grados. Esto sobre 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos por 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Sumaríamos los dos términos y nos quedaría que la longitud de onda prima va a ser igual a 0.200 por 10 a la menos 9 metros, o bien 0.200 nanómetros. Y así finalizaría el problema. Una de las aplicaciones más funcionales del efecto Compton es la terapia mediante radiaciones ionizantes, que es la radioterapia, que se utilizan rayos gamma, rayos X y electrones, y con este, por ejemplo, se cuantifica cuánto fue absorbido por el medio o por el sujeto que se esté aplicando por medio del efecto Compton. Y para concluir, la presente teoría depende esencialmente del supuesto de que cada electrón es efectivo en la dispersión dispersa en cuanto completo. Implica también la hipótesis de que los cuantos de radiación son recibidos desde direcciones definidas y también son dispersados en direcciones definidas. Y por último, que el apoyo experimental de la teoría indica muy convincentemente que un cuanto de radiación lleva consigo un momento dirigido, así como una energía. Esto es una conclusión que Compton dio al analizar ya después de todo su experimento y desarrollo de datos que él obtuvo al realizar su experimento.